Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tal como les prometí ayer, sí, ayer mismo, este, mm, voy a tratar de resumir en este video un poquito la teoría de algo que seguramente ustedes ya estuvieron leyendo con el artículo, sí, con lo que les di de Stanislavski, La construcción del personaje. ¿Sí? Este extracto de los capítulos 7, 8 y 9 que a mi parecer los van a ayudar y un montón. Léanlos, reléanlos. Si los imprimieron, márquenlos. eh, Pongan notas al margen. Em, Sé que hoy en día hay otra tecnología como para hacer eso en computadora. Bueno, el que lo conoce, hágalo con la tecnología. Pero lo que quiero decir es, consúltenlo esto día a día y pónganle ustedes sus anotaciones, porque seguramente van a tener opiniones al respecto o conclusiones, eh, inclusive preguntas. Fíjense que en este artículo Stanislavski comienza con lo que hablamos el otro día, diciéndoles que la palabra es música, ¿sí? Que hay toda una orquesta, una sinfonía dentro de lo que es un texto. A los textos los podríamos interpretar como una partitura. Am, si ustedes se ponen a pensar en cuando alguien nos habla, cuando alguien es entretenido para hablarnos, fíjense que lo que le llama la atención a uno es la musicalidad, esa forma de hablar. Inclusive, cuando alguien es aburrido para hablar, lo mismo. Cuando alguien es tedioso, cuando alguien tiene, por ejemplo, chillidos, o es muy nasal o muy gutural, siempre es la musicalidad la que nos cansa. Y esa musicalidad es la que usamos después para imitarlos, ¿sí? ¿Cómo hablaba aquel tipo? No, era un pesado, hablaba todo. ¿Se dan cuenta? Siempre es la musicalidad. Yo les mencioné el otro día la cita que hacía Lito Cruz en una entrevista acerca de lo mismo, exactamente lo mismo. Él decía que para expresarse hay que volver a lo básico, a lo primero que aprendimos, que es la música. Y no porque hayamos estado con instrumentos, sino porque éramos bebitos y no estábamos alfabetizados. Entonces, ¿qué escuchábamos de nuestra madre? La na 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 na. Todo de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? Eso que escuchábamos nos calmaba, ¿sí? Sabíamos relacionar eso con un reto o con la calma. ¿Está? Em, y entonces eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar en este curso y los siguientes, obviamente. Pero bueno, como a nosotros nos toca la base, nos vamos a encargar de eso en la base. Fíjense, fíjense que una de las primeras cosas en las que hace hincapié Stanislavski, que es lo mismo que hacemos casi todos los locutores cuando les enseñamos a ustedes, es llamarles la atención sobre la velocidad y las pausas. Es lo primero que hacemos. Fíjense que ayer que los estuve escuchando, fue el primer llamado de atención que les hice. Velocidad y pausas. No correr y fijarse a ver dónde van las pausas, el uso adecuado de ellas, frenar donde corresponde. Si estoy muy cansado, frenar un poquito más, pero siempre donde corresponda. No siempre van a tener la misma duración las pausas. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, que él usa acá una frase muy sencilla, entre signos, que es vuelve, no puedo vivir sin ti. Después léanlo, el texto, y traten de jugar con esta frase. Traten de ponerle diferentes pausas, que tengan sentido, obviamente, ¿no?
Pero fíjense cómo cambia todo el sentido de la frase. Cómo ya cada palabra integrante de esta oración toma un significado, una fuerza diferentes. Y todo tiene que ver con las pausas. ¿Está? Entonces, imagínense si con una frase tan cortita como esta, que es vuelve, no puedo vivir sin ti, cambia tanto el sentido. Imagínense en un texto como lo que estamos viendo, si ustedes las ponen mal, las pausas, las sitúan mal. Obviamente, estas pausas acompañadas con la entonación y la expresión facial hacen que cambie mucho más, drásticamente. Es como ir poniéndole maquillaje de a poquito a una cara. ¿Sí? En esto por ahí las chicas saben un poco más de esto, pero un poco de color en un lado, una sombra en otro, y qué sé yo, nos dan una expresión absolutamente diferente. Y si te equivocas, por ahí parece que está serio. Está, bueno, en una frase pasa exactamente lo mismo. Como decíamos ayer, si yo digo qué feliz que estoy, simplemente con esta cara, y corriendo, no tiene mucho sentido. Y justamente lo que voy a transmitir es eso, es una... ¿cómo sería la palabra? Un contrasentido. Bien. Fíjense que él pone acá un ejemplo. Vuelve, pausa, no, respiración, puedo, otra respiración, vivir sin ti. Cosa que sería algo así como vuelve, no puedo vivir sin ti. Sería una cosa así. ¿Sí? Que ya no se está hablando de toda una situación extraña, conflictiva, casi una trama de una obra de teatro. Pruébenlo. Empiecen a probarlo frente a una cámara. Eso estaría muy bueno. En lo segundo que hace hincapié, y a riesgo de meterme en el terreno de las foniatras, entran a explicar todo lo que tiene que ver con articulación y dicción. Y le da muchísima importancia. Muchísima. Ustedes dirán, sí, profe, pero seguimos con el mismo dilema de siempre. Esto es teatro. Bueno, pero justamente en el teatro tienen que transmitir un mensaje, una idea, una trama. Si no se entiende, ¿qué hacemos con todo eso? Para nosotros locutores es exactamente lo mismo. Nosotros transmitimos una noticia, una publicidad, transmitimos un relato, una conducción. Y si lo hacemos todo desarticulado, con letras que no están identificadas, cambia absolutamente todo el sentido. Fíjense que él dice, todo actor debe tener una excelente dicción y pronunciación, que no solo debe tener tacto para las frases y palabras, sino para cada sílaba y cada letra. Él individualiza todo. Si ustedes lo quieren ver de otra manera, vayan de menos a más. Empiecen a darle importancia de lo más chiquito al más grande, de lo micro a lo macro. Él hace críticas profundas, y estamos hablando de comienzos del siglo XX, donde todavía no estaba todo tan deformado como hoy. Y donde todavía a la cultura se le daba mucha importancia, no como hoy. Fíjense que él decía, no tenemos sensibilidad para nuestro propio lenguaje, para las frases, sílabas, letras, y por eso nos es tan fácil deformarlo. En lugar de V, decimos B. En lugar de doble L, decimos, bueno, hace una comparación que quizás para nosotros los porteños no aplica tanto, que es la diferencia entre la doble L y la Y. Para nosotros todo es Y. Para un misionero no lo sería, ojo. Y agrega todo esto los vicios de pronunciación, la nasalización, el engolamiento, y él dice, y otras horribles deformaciones del buen hablar. Fíjense cómo cómo despotricaba contra esto. Él hablaba de mutilación inclusive, cuando se escuchaba mal un texto,
lo comparaba con la mutilación, con mutilar a un texto. Y así se escucha del otro lado como oyente. Es como menospreciar al oyente. Creer que no va a tener cultura ya de entrada. O directamente, bueno, si se habla así en la calle, hablemos como en la calle. Gran paradigma de época, hablemos como en la calle, díganlo como en la calle. Y así tenemos horrendas publicidades, espantosas conducciones y conductores, periodistas, animadores, dirigiéndose de cualquier manera, en cualquier horario, a cualquier persona. Fíjense, bueno, él dice, cuando oigo a alguien que por inercia o por negligencia, que convierte a todas sus palabras en una masa amorfa, no puedo evitar acordarme de una mosca caída en una jarra de miel. O en el otoño, cuando la nieve se funde, se mezcla con el barro, con las ramitas y se hace una cosa, un lodo que ensucia todo. Así compara él poéticamente al mal hablar con la naturaleza misma. Y después él habla de la falta de ritmo, ¿sí? Y no mezclen y no confundan ritmo con apurarse, con velocidad, ¿sí? Dice, la falta de ritmo al hablar, que hace que una frase empiece lentamente, se hace repentinamente al galope, en el medio, y termina de forma repentina, una frenada. Dice, esta forma de hablar me recuerda a la forma de andar de andar de un borracho. Y esto es en lo que les insisto yo a veces con la continuidad, la fluidez, que no haya interrupciones, que no haya sobresaltos, que no haya dudas, no puede haber dudas, sobre todo para alguien que pasó un examen y mostró que ya sabía leer de corrido. ¿Sí? Entonces tienen que poder leer de corrido, sin tropezar, sin frenarse. Nosotros lo que tenemos que corregir es, bueno, mejora esta pausa por aquella, hace más larga esta otra, pero no corregir cosas que tienen que ver con una lectura decente, correcta. ¿Sí? Dice aquí, por ejemplo, bueno, lo compara con libros mal impresos, con hojas mal impresas, con diarios que están mojados, eso pasaba antes, ahora no, y se les borran las letras. Siempre él tiene su comparación poética, pero fíjense que dice una frase muy buena que nosotros la deberíamos tener grabada día a día, y él lo que dice es que no se puede volver a la palabra dicha. Ustedes dirán, no, profe, a veces en un informativo o con una publicidad corregimos. Ahí, ni tanto. Y queda desprolijo si estamos corrigiendo constantemente. No solo queda desprolijo, insisto, es una falta de respeto al público, al oyente. Porque aparte tiene que ver con qué palabras elegimos también, ¿sí? Entonces no podemos andar, como se hace hoy en día, mañana desdiciéndonos, no, lo que en realidad quise decir yo, no quise ofender, me equivoqué con la palabra, me equivoqué con la información, ya está, la palabra fue emitida, ya no es más mía, se fue de mi boca, no es más mía. Ojo con eso. Fíjense lo que dice él, la mala dicción crea una confusión tras otra. Es un mundo de confusiones. Y ustedes, justamente, si van a ser profesionales, es porque quieren ser claros. Y si alguien los contrata a ustedes, es porque quiere claridad en el mensaje, no más confusión. Fíjense algo, y él pone un ejemplo en escena que seguramente ustedes lo deben haber vivido. En radio por ahí no lo vamos a vivir eso. Sí en una conducción o animación en vivo. Él dice que cuando uno es tedioso, aburrido, monótono, o cuando no se entiende lo que uno dice, en fin,
todas deformaciones del mal hablar, del discurso, destaca esta cuestión que ustedes, insisto, deben haber vivido. El que se mueve en la silla, el que se acomoda, el que se está peinando constantemente y moviéndose, y la famosa ahem, ahem, tosecita. Cuando empieza a aparecer la tosecita o, no sé, narices acomodándose o soplidos, tiene que ver con que se está aburriendo el público. Y eso hay que evitarlo. Y eso se evita con un buen mensaje. Si no, es dificilísimo de levantar eso. Es muy difícil. Y en tal caso se levanta si uno está atento al público. Algo básico, fundamental, que sostiene su teoría de la palabra es música. Él nos recuerda que las letras son símbolos de sonidos. Esto lo hablamos en clase. Para cada tribu, para cada población a nivel mundial que ha crecido por separado, obviamente, han encontrado todos, sin conocerse, una solución similar. Tenemos este sonido, por ejemplo, no sé, ug. Bueno, para una población, ug significaba tengo hambre. Para otra era te quiero, etc. Y tenían una forma de... A ver, ¿cómo lo simbolizamos? Algunos usaron ideogramas, otros usaron jeroglíficos, imágenes, ideogramas. Y a partir de ahí empiezan a hacer la escritura. ¿Está? Bien, entonces, tengamos en cuenta eso, el origen de estas letras y el por qué hubo toda una generación de sabios, gente que fue estudiando, gente que fue escuchando a sus antepasados y demás, que dijo, bueno, a ver, esta letra usémosla con esta y va a sonar así, esta otra va a sonar así, estas palabras significan esto, ¿sí? Siempre de menos a más. Pero no olvidemos eso, que tienen que transportar ese sonido. Tenemos este simbolito, bien, hace ese sonido, no otro. Es como si pusieran en una máquina una partitura. La máquina va a ejecutar esas notas que nosotros hemos escrito. Si las escribiéramos mal o las pusiéramos mal en el pentagrama, suena cualquier cosa. Bueno, si nosotros hacemos eso como máquinas humanas, entre comillas, también va a sonar otra canción, otra cosa. Y un cuento de terror va a sonar infantil, por ejemplo. ¿Sí? Y donde tenía que decir, no, te amaré, va a quedar, no te amaré. ¿Está? Un viejo profesor mío decía que un pelo en el fondo del plato parece una rajadura. ¿Sí? Él hablaba de frases como una comadreja más o una comadre jamás. Guarda con la articulación, guarda con dónde ponen las pausas. Y entonces Stanislavski dice, bueno, ok, seamos conscientes de qué sonidos tenemos que transmitir, qué potencia les vamos a dar y qué sonoridad. Y nos invita a que volvamos al alfabeto, como cuando estábamos en primer grado. Y nos poníamos frente al espejo, o jugando, A, E, I, O, U en las vocales, o A, B, C, D, E, F, G. Y fíjense que lo exageré y lo hice a conciencia para que ustedes lo vean. Y que no hagan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, como si estuviéramos jugando al Tutti Frutti. ¿Sí? Hay una gran diferencia en eso que tenemos que buscar. Y empecemos a experimentar. Yo no voy a entrar en detalle en lo que dice acá Stanislavski, para eso les di el texto, pero tiene muchos muy buenos ejemplos en cuanto a cómo armar cada letra. Además, eso después lo laburarán con las profes de foniatría. Pero préstenle atención y préstense atención a ustedes. Vuelvan a tomar conciencia de todo su cuerpo, a ver cómo debe sonar.
Y hay un consejo que da Stanislavski, y que a mí me encanta usar siempre. Que es una forma poética de decirlo, hablar de la articulación, y que las foniatras después, bueno, lo dicen de otra manera. Y él dice que si las vocales son un río y las consonantes son sus orillas, ¿cuánto debo reforzar a estas para que el río no desborde? Está bueno, está buena la imagen, ¿sí? Ustedes acuérdense que las vocales son las que llevan sonido. A, E, I, O, U. Suenan tal cual se llaman. Las consonantes no. La T suena T, no suena T. La M no suena M, suena M. La P suena P, no P. Si decimos P ya tiene una vocal. ¿Está? Las consonantes llevan ruido. Entonces son las que van a sostener a las vocales. En foniatría dicen más bien que las consonantes son el trampolín de las vocales. Por ahí es más fácil de memorizar. Pero el otro no deja de ser poético. Investiguen, practiquen, véanlo y van a ver que los va a ayudar mucho. Y después tiene un capítulo acá que lo pueden experimentar e investigar, que está bueno, que habla de la proyección, ¿sí? Y la relajación. Él habla de la importancia de estar relajado para tener un buen apoyo y poder proyectar bien. Obviamente los detalles de todo esto técnicos se los va a dar la foniatra, pero él da esta base como para que uno pueda empezar a trabajar, como para que justamente hasta que las foniatrías le digan no, esperen, todavía no trabajamos con eso. Bueno, por lo pronto trato de trabajar relajado, con los hombros abajo, sin inflar la caja, sino más bien abajo, y no decir tenso a la hora de querer proyectar, no hacer e inflamar todo acá, que después duele y duele todo, ¿sí? Y entran en espasmos, en convulsiones. Más vale relajar. Tiene algunos experimentos acá como para probar, que es concentrarse más bien en qué está pasando, en qué pasaría en el, ¿cómo es que se dice? En todo el texto, no en el texto, en la trama, no me salía la palabra. ¿Qué pasaría en la trama? ¿Qué está pasando alrededor del protagonista? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por dónde está? ¿Sí? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, todo eso tiene que pensar uno para poder experimentar más tranquilamente, a ver cuánta intensidad le doy, cuánto volumen le doy. Y si tengo que gritar, bueno, que sea lo más orgánico posible, no estar... Porque después pasa, que lo deben haber escuchado, como cantidad de personas que uno sabe que tienen una voz muy fuerte, pero no es más que eso, voz fuerte. Pero a la hora de proyectar, la voz queda acá, queda rodeando a la persona como una aura. ¿Sí? No es más que un... ¿Está? Y lo que uno tiene que tratar de lograr es que la voz trascienda, se proyecte, llegue al otro, se produzca el feedback, ese ida y vuelta. ¿Está? Y para eso por ahí no hay que preocuparse tanto por el volumen, sino más bien en relajar los músculos, no interpretar tantas tensiones, ir más a lo normal, a la voz coloquial, y a partir de ahí empezar a, bueno, ¿qué me pide el texto? ¿Qué ofrece por ahora mi cuerpo? Y ahí seré generoso con el mensaje, pero veré a partir de ahí qué acentúo, qué no, dónde subo, dónde bajo, y no me concentraré tanto en forzarme o decir fuerte, sino en darle un marco, lo que en teatro se llaman circunstancias dadas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
¿qué nos pasa? Circunstancias dadas. Porque, fíjense, él dice, no tomen como modelo a los actores que creen estar demostrando potencia cuando hablan en voz fuerte. La voz fuerte no es potencia, es simplemente eso, voz fuerte y chillona. Y da un detalle técnico que los invito a ustedes a investigar. Dice, voz alta o baja es forte o piano. ¿Sí? Lo deben haber escuchado los que saben música. Pero como ustedes saben, forte no es forte de por sí y piano no es piano de por sí. Son referencias, son comparaciones, ¿se entiende? Siempre está el piano pianísimo. Bueno, habla de conceptos musicales, ¿está? Pero, a ver, si yo, ustedes me van a decir, bueno, esto es piano. Ajá, y si lo hago acá, ¿qué es? Ah, y es más piano. Y acá, mucho más piano. ¿Sí? Todo depende de lo que hayan considerado forte. Si el forte lo establecieron acá, bueno, acá será un poco más piano que este forte. ¿Está? Entonces no hay que manejar conceptos tan absolutos, sino más bien contrastes. ¿De acuerdo? Y aquí dice, combinemos para obtener volumen, subir y bajar, combinar con la entonación, ¿sí? Y estas expansiones graduales de piano a forte, de forte a piano, ¿sí? Ser muy consciente de lo que estoy haciendo para no andar gritando o susurrando en vano, ¿de acuerdo? Entonces dice, ustedes no se van a tener que preocupar por dar una potencia real a sus palabras. Recuerden las inflexiones ascendentes y descendentes y las pausas. Entonces todo en comparación, todo en combinación, nos va a dar un mensaje rico, colorido. ¿Sí? Eso es lo importante. Todas estas combinaciones y esta relación que establezcamos con volumen, cadencias, anticadencias, pausas, nos va a dar un mensaje mucho más potente. ¿De acuerdo? Bien. Y después de esto, él pasa a la palabra expresiva, la acentuación. Bueno, ok, te manejo eso, pero siempre debe haber alguna palabra más importante que otra. Ayer vimos una aproximación a esto. Y él habla entonces de la coordinación de acentos en frases o en palabras. Y da... da una frase, también como la otra que les dije, como para experimentar. Él dice, ha venido aquí una conocida tuya. Experimenten, prueben en esa frase, fíjense. A ver, elijan qué palabra acentuar o cuáles acentuar. Y fíjense que, de acuerdo a cuál elijan, el mensaje va a ser diferente. Nos va a hablar de misterio, nos va a hablar de sospecha, nos va a hablar de miedo, etcétera, etcétera. Todo por elegir una palabra como la más fuerte. Ustedes dirán, bueno, pero profe, ¿cómo sabemos cuál elegir? Y hay que releer un poco el texto antes o ir leyéndolo muy tranquilos para ir comprendiéndolo. Entonces el texto solo nos va a resaltar frente a nuestros ojos cuál va a ser la palabra clave, cuál va a ser la palabra importante, pero tenemos que ir muy tranquilos comprendiendo texto. Aparte, no todas pueden ser importantes, no podemos acentuar a todas, porque si no, ya está, otra vez nos fuimos del objetivo, estamos como al principio. Hay una o dos, a veces hay una combinación de palabras, a lo que podríamos llamar cláusula clave, que nos ayudan a destacar el texto. A veces hay una frase clave, una frase más importante que el resto, que conviene decir por ahí con mayor volumen o darle más aire. A veces las palabras claves las podemos destacar entre dos pausas o con tonos. Hay muchos recursos, nunca golpeando,
nunca esdrujulizando. Siguen recurriendo a los tonos, siguen recurriendo a cadencias o anticadencias, siguen recurriendo a pausas. Y él habla de, comparemos al fraseo, al texto con la pintura. Dice, la palabra más importante resalta con mayor definición en primer término del plano de sonido. Compare el plano de sonido con una tela, con una foto si quieren. ¿Sí? Este es el primer plano, segundo plano, tercer plano, fondo. Bueno, en el texto pasa lo mismo. Todo tiene importancia, sí, si no, no estarían. Pero hay algunos planos que tienen más importancia. Esos son los que tenemos que destacar, con recursos válidos, coordinando todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Cadencias, tonos, volumen, ritmo, velocidad, profundidad, pausas. Hay muchas maneras de destacar estas palabras clave. Y después habla de algo que también los va a ayudar mucho en su carrera, y habla de los acentos, ¿sí? Él habla de dos tipos de acento: acento masculino y acento femenino, que nada tienen que ver con el hombre y la mujer. Yo tengo ambos, las chicas tienen ambos. Entonces me dirán, en esta época tan revolucionada con esto de lo masculino y lo femenino, bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre? Muy sencillo. Porque si tomamos un sonido, un prototipo de sonido, en algún punto, o un estereotipo si quieren, en algún punto el hombre es más cortante al hablar. El hombre no es de estirar las palabras y demás. Y la mujer, por lo general, es más dulce. Es más acariciante con su hablar, ¿sí? Por lo general. Entonces, bueno, ok. Al sonido más tajante le ponemos acento masculino. Al sonido más acariciante le ponemos acento femenino. Yo cuando, no sé, me dirijo a mi mujer, a mi hijo, a mis seres queridos, con estima, con cariño, con amor, o no sé, o hago poesía, claramente recurro a mi acento femenino, que tiene que ver con hablar de una manera más relajada, más acariciante, más suave, más tranquila, más estirada, si se quiere. En cambio, el acento masculino tiene que ver más con el enojo, lo definido, lo imperativo, la velocidad, porque no tiene dudas. Él lo compara con un martillo y un yunque. Mientras que el acento masculino es ting, 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 ting. El acento femenino es ting, sh, ting, sh. Ese sh es cuando arrastro el martillo en el yunque. ¿Sí? ¿Se entiende? Es definitorio. Si una chica trabaja de maître en un restaurante y tiene que echar a un comensal que se está portando mal, claramente va a usar un acento masculino. Un informativo claramente tiene un acento masculino porque es definido. Un aviso único va a combinar ambos acentos de acuerdo a lo que pida el producto. ¿Sí? Un relato, lo mismo. Una tanda de AM y va a ser más masculino porque es bien definido, sin estirar nada. Pero acuérdense de eso. Un acento femenino más acariciante, un acento masculino más tajante. Que no tiene que ver con endurecer ni con golpear. No confundamos. Otro de los detalles... bueno. Siempre habla de la combinación de recursos Stanislavski. Y habla de combinar estos acentos, estas formas de hablar, con la entonación. ¿Sí? ¿Cómo la entendemos a la entonación? Como los matices afectivos. ¿Sí? Si yo quiero darle un tono acariciante, malévolo, irónico, un toque de desprecio, cada uno de esos va a ser una entonación diferente, ¿sí? Una fuerza expresiva absolutamente diferente, un colorido diferente. Y después, bueno, vuelve a insistir sobre las pausas, ¿sí? Entonación, acentos, pausas. Combinar todo constantemente.
Y él habla de, en cuanto a lo que hablábamos antes, de qué marco darle. Porque, a ver, hagamos una aclaración. Ustedes me dirán, bueno, ya elegí el tono, elegí el acento, elegí las pausas, elegí todo. ¿Y el ritmo qué hago con el ritmo del que me habló antes? Bueno, hay que ver qué me pide el texto, ¿sí? En qué o a qué ritmo es ir. ¿Tengo que hacer el ritmo siempre igual? No. Stanislavski claramente nos invita a hacer variaciones en cuanto a lo que él llama el tempo-ritmo, ¿sí? ¿Cómo voy a decir algo? Si de repente yo quiero sorprender al público, por ejemplo, en algo de misterio, voy diciendo que el asesino va por el campo lentamente, entra a la cabaña, abre la puerta, y es allí cuando el asesino los agarra y los mata. Cambió todo, cambió tempo, ritmo, cambió tono, cambió acento, cambió todo. Pruébenlo, busquen relatos de terror, cuentos de Quiroga y van a experimentar eso. Y eso le va a dar mucha fortaleza al mensaje. Experimenten, prueben, fíjense, tomen de nuevo el texto y créanme que van a encontrar un montón de soluciones y probablemente alguna cosita que yo me haya olvidado o algún detalle que ustedes dirán, bueno, profe, pero acá él decía algo que usted no dijo y está bueno destacarlo. Bueno, después lo debatiremos en clase y yo encantado de reencontrarme con esa cita. Pero digamos que el vídeo tenía que ser lo más breve posible y tomarnos de lo importante. A mí siempre me gusta cerrar con una frase de cierre que tiene todo este texto, que está muy buena y que siempre la hago textual, porque sería faltarle el respeto si no. Digo, cambiarle las palabras hace que cambie todo el mensaje. Dice: la capacidad que ustedes tengan de sacar el máximo rendimiento de sus posibilidades de lenguaje dependerá de su experiencia, conocimiento, gusto, sensibilidad y talento. Los actores, reemplacen por locutores acá, con una verdadera sensibilidad para las palabras, para su lengua nativa, llevarán sus métodos de coordinación, de creación de planos y perspectivas del lenguaje a un grado de virtuosismo. Los que no estén tan dotados de talento tendrán que esforzarse más concienzudamente en la adquisición de un amplio conocimiento y en el estudio de su propia lengua. Paréntesis. ¿Con qué les insisto cada clase? ¿No? Repasar todo. Yo mismo me estoy corrigiendo gramática, odio cuando me olvido palabras que están buenísimas, investigo si escucho en la tele alguna palabra nueva y puede estar buena. Yo mismo me voy corrigiendo. Y hoy tenemos un montón de recursos y herramientas como el diccionario panhispánico de dudas, para aprender nuevas palabras. Vuelvo. Dice, tendrán que esforzarse más concienzudamente en la adquisición de un amplio conocimiento y en el estudio de su propia lengua. Se verán obligados a trabajar más para adquirir experiencia, práctica y arte. Cuanto más disponga el actor, locutor, de medios y posibilidades, tanto más vivo, potente, expresivo e irresistible será su lenguaje. No lo dije yo, lo dijo Stanislavski a comienzos del siglo XX en Rusia. Creo que huelgan las palabras. Chicos, espero haber sido claro y no muy tedioso. Espero que les sirva. También espero sus opiniones. Y practiquen. No se queden con un solo texto.
busquen varias cosas, sean curiosos, lleguen con muchas dudas y trataremos de aclararlas. Aunque no los pueda escuchar, pero por lo menos una frase, una oración, y sacamos esas dudas. A veces vale más eso que quedarnos mucho tiempo leyendo cosas muy largas. A veces con una sola oración podemos hacer un gran cambio y maravillas. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, repásenlo, grábense y nos vemos el lunes. Un abrazo.